Ahora sí, nuestro siguiente instructor es de nuevo el profesor Alejandro González, al cual recibimos de nuevo para nuestra clase de geometría del día de hoy. Bueno, profesor, viendo que ya han pasado 10 minutos, si gusta empezar. Vale, entonces pues ya daré inicio a la clase. Nada más les aviso que de la lista que les mandé, bueno, vuelvo a mandar el mensaje porque llegaron muchas otras personas. El problema uno no lo hagan por ahora. Estoy viendo qué onda, pero creo que está mal y no sé cómo corregirlo, la verdad. Entonces, una disculpa por eso. Pero bueno, voy a proyectar la maravillosa pizarra. Bueno, para empezar, hola a todos. Este, y hoy vamos a ver geometría y en específico cíclicos, que en realidad es una abreviación para cuadriláteros cíclicos. Entonces, pues puede que algunos de ustedes ya lo sepan, si no, pues ahorita es un buen momento para saberlo. Eh, Cualquier triángulo que tengan tiene, bueno, cualquier triángulo que dibujen tiene un circuncírculo, que es un círculo que pasa por los tres vértices del triángulo. Es decir, si tienes en el triángulo ABC, como está ahí dibujado, el circuncírculo del triángulo ABC pues va a ser el círculo que dibujé, que es el que pasa por los tres puntos de eh, A, B y C. Y este círculo es único, o sea, bueno, para empezar, este círculo existe y además es único, es decir, solo hay un círculo que pasa por esos tres puntos, ¿no? Cualquier otro círculo, si es distinto a este, solo va a pasar puede pasar por dos de los tres puntos, pero no por los tres. Um, y pues es evidente que si dibujo un cuadrilátero, o sea, en vez de dibujar dibujo un cuadrilátero aleatorio, digamos este cuadrilátero, pues va a suceder que um, pues no tiene un circuncírculo. Es decir, pues el círculo que pasa por tres de los puntos no pasa por el cuarto punto, ¿no? Lógicamente. Pero hoy nos vamos a enfocar justo en los cuadriláteros en los que sí sucede esto. Es decir, los cuadriláteros especiales en donde sus cuatro puntos este, van a estar en una misma circunferencia, digamos D. Entonces el cuadrilátero, decimos que el cuadrilátero ABCD es cíclico cuando pasan este, sus cuatro vértices están sobre una misma circunferencia. ¿Qué es esto? Así. ¡Tarán! Nuestro cuadrilátero ABCD que es cíclico. Ok, entonces, algunas propiedades de los círculos. Una propiedad súper importante de los círculos es la siguiente, que pues esa sí se la tienen como que. O sea, ahorita la probamos, pero sí es pues muy útil y se la deberían aprender de memoria. Vamos a decir que el centro del círculo es O y tenemos dos vértices, dos puntos sobre el círculo que vamos a decir son A y B. Y un tercer punto que vamos a llamar C. O sea, como que la configuración que acabamos de ver, ¿no? Donde tienes tres puntos sobre una circunferencia. Entonces, primero nos vamos a enfocar nada más en triángulos y ahorita vemos qué onda con los cuadriláteros. Entonces, pues de esta propiedad súper especial de la cual estoy hablando es que si nos fijamos en ese ángulo azul, o sea, en el ángulo AOC, perdón, ACB, vamos a ponerle alfa. O sea, tenemos que el ángulo ACB es alfa. Entonces,
el ángulo que forman A y B con el centro del círculo, o sea, A o B, va a ser exactamente el doble. Chan, chan, chan. Qué misterioso. Entonces este ángulo es exactamente el doble que ese otro. Ahora vamos a probar esto, ¿no? O sea, vamos a hacer las cuentitas y verificar que sí es verdad. Entonces, pues lo especial que tienen los círculos con su centro es que, pues, bueno, lo voy a dejar aquí mismo. Y voy a borrar las anotaciones que ya hice para que hagamos más cuentas. Pues lo especial que tienen los círculos, pues tiene todo que ver con el centro, ¿no? Que lo que sucede con el centro es que va a tener la misma longitud hasta cualquier punto del círculo y por lo tanto va a formar infinitos triángulos isósceles, ¿no? Es decir, triángulos que tengan dos lados iguales. Entonces, pues aparte de eso de decirnos algo de las longitudes de las cosas en el círculo, pues además nos va a decir que muchas cosas de ángulos, ¿no? Porque va a haber muchos ángulos iguales porque tienes infinitos isósceles. Entonces, pues vamos a aprovechar eso y vamos a hacer uh, algunas cuentas con estos triángulos. Entonces, pues para empezar vamos a anotar todos los ángulos que son iguales. Es decir, este ángulo amarillo va a ser igual a este ángulo amarillo. Este, ups, me faltó una línea más. Vamos a ponerlo. Pues este ángulo verde es igual a este ángulo verde. Y este ángulo naranja va a ser igual a este ángulo naranja, ¿no? Que son lo que les acabo de mencionar con los isósceles. Entonces, como todos esos triángulos son isósceles porque tienen la misma distancia hacia el centro, porque el centro tiene su radio igual hacia todo el círculo, pues tenemos esos tres triángulos isósceles, ¿no? Ahora vamos a ponerles nombres de variables e intentar relacionarlos uno con el otro. Entonces, por ejemplo, a este pongámosle x, a este pongámosle y a este pongámosle z. Entonces, pues como la suma de x y y, 2 veces x más 2 veces y más 2 veces z, es la suma de los ángulos del triángulo ABC, pues vamos a tener que es igual a 180, ¿no? Qué maravilloso. Es decir, bueno, vamos a dejarlo así. Y pues por lo que ya habíamos visto, o sea, vamos a intentar sacar los demás ángulos de esta figura. Pues tenemos que A o B, fijándonos nada más en el triángulo isósceles A o B, pues este ángulo va a ser 180 menos 2y, ¿no? Simplemente porque pues para eso suman los 180 grados en el triángulo A o B. Pero también sabemos lo siguiente, pues podemos hacerle esa cuenta, ¿no? 180 menos 2y, usando esta ecuación de aquí arriba, pues va a ser 2x más 2z. Lo cual pues es igual a, podemos factorizar un 2 para que nos quede 2 veces x más z. Pero fíjense en los ángulos de arriba, o sea, en estos. Usemos este. Ese ángulo de ahí, pues en total va a ser x más z, ¿no? Y lo que tenemos con esto es que este ángulo va a ser este. Y pues ya tenemos lo que queríamos, ¿no? Porque tenemos que ese ángulo de ahí arriba es x más z y este ángulo de abajo es 2 veces x más z, es decir, exactamente el doble. Y pues eso es lo que quería probar desde el principio, ¿no? Estábamos como jugando con el dibujo, pero al final de cuentas, este era mi objetivo principal, que era probar que el ángulo que se forma con el centro es exactamente el doble que forma el ángulo con el borde. Y ya, entonces tenemos que lo que queremos, que es el teorema de ángulos inscritos con los ángulos centrales. Es decir, si tienes un ángulo
Pues lo voy a anotar. Eso sí lo pueden hacer felices. Si tienen un ángulo así, a este se le llama un ángulo inscrito. Y cuando tienes como los mismos puntos pero con el centro, te queda un ángulo central. A ver, déjenme hacer bonito mi diagrama. Ajá. Y este pues es un ángulo central. Pongamos acá arriba ángulos. Entonces, por lo que acabamos de ver, con todas las cuentas con los isósceles, sumando 180, etcétera, etcétera, lo que acabamos de ver es que tomando los mismos dos puntos, el ángulo inscrito que forman esos dos puntos, o bueno, más bien, perdón, el ángulo central que forman esos dos puntos es exactamente el doble que el ángulo inscrito. Ajá. Y ese es pues un lema o teorema, como le quieran decir, muy famoso y útil, etcétera, etcétera, que es ángulos inscritos y centrales, la relación entre esos dos, que uno es el doble del otro. Entonces, pues de hecho podemos decir otras cosas más interesantes, regresándonos a... Bueno, voy a volver a hacer el dibujo. Porque si nos agarramos dos puntos distintos en la circunferencia, o sea, digamos, vamos a comparar estos dos ángulos, este inscrito con este otro inscrito, contra el central. Si decimos que el ángulo central es 2 veces x, pues lo que significa es que este ángulo inscrito pues va a ser exactamente la mitad, ¿no? Es decir, este ángulo inscrito va a ser x. Pongamos una flechita. Pero este ángulo central también es el mismo ángulo central para este otro ángulo, ¿no? Entonces también va a formar una x este ángulo. Y podemos repetir exactamente lo mismo para todos los puntos en este arco del coso, ¿no? Es decir, este ángulo y este ángulo. Ahí, ups. También van a ser x. Entonces, ya que relacionamos el ángulo central con los inscritos, resulta que todos son iguales. Ajá. Y a eso pues se le llama, pueden decir por ángulos inscritos, pues todos esos ángulos son iguales. Lo cual pues está bastante chido, ¿no? Y viceversa. Si asumen que tienen bueno, a ver, déjenme ver si puedo copiar y pegar esto. Vamos a ver. No pude copiar ni pegar. Lo puedo copiar. No, parece que no puedo hacer nada. Está. Mm, mm, mm. No, pues voy a tener que volver a hacer el código. Y si resulta que tengo dos ángulos iguales, es decir, que este es igual a x y este es igual a x, pues resulta que va a existir entonces una circunferencia que pase por todos los puntos. Es decir, va a suceder que va a existir una circunferencia que pase por los 4 puntos. Ajá. Y como les dije al principio, pues no para todos los cuadriláteros cumple esto, ¿no? Solo para una cantidad limitada de ellos. Entonces,
pues este es un criterio muy importante para saber si algún cuadrilátero tiene sus 4 vértices sobre el círculo, ¿no? Ajá. Entonces, si tienen inscritos iguales, esto implica que el cuadrilátero es cíclico. Y si tienen un cuadrilátero cíclico o muchos puntos cíclicos, significa que todos los ángulos inscritos son iguales. Ajá. Entonces, pues realmente eso es lo maravilloso de los círculos, que no importa dónde pongas el punto, el ángulo se va a conservar. Ajá. Si partes de los mismos 2 puntos. Y la misma lógica nos va a dar que si tienes un círculo igual un cuadrilátero, digamos este punto y este otro de acá. Ahí bueno, déjenme hacer rayitas bonitas. Entonces, si nos trazamos el centro y decimos que este es igual a 2x, digamos, pues este va a ser igual a x, ¿no? Este ángulo, por lo que acabamos de ver. Pero entonces, este ángulo, o sea, como todo el otro, va a ser igual a 360 menos 2x, ¿no? Y entonces, este ángulo de aquí va a ser la mitad de 360 menos 2x, es decir, 180 menos x. Este va a esto y este va a esto. Entonces, pues tenemos algo padre, ¿no? Que es que en los cuadriláteros cíclicos también sucede que sus ángulos opuestos, o sea, este y este, van a sumar 180 grados. Y entonces, pues eso nos da otras maneras de hacer cuentas, ¿no? O cosas del estilo. Ajá. Y eso es como lo chido de los cuadriláteros cíclicos. Y una última cosa, bueno, voy a quitarle el highlight a esto, que es que si tienes un círculo y una tangente, es decir, un círculo y una línea tangente, es decir, que solo lo toca en un solo punto, vamos a tener, y lo toca en el punto A, digamos, y este es el punto B. Entonces va a suceder que este ángulo, digamos x, va a ser igual a este ángulo, que va a ser igual a x. Y va a ser lo mismo. Si haces cuentas con el centro, el centro del círculo, perdón, más bien el centro del círculo es como por aquí más o menos. Si haces cuentas con el centro del círculo, pues vas a tener que este es un ángulo de 90 menos x. Luego tienes el isósceles, entonces, bueno, está bien feo mi triángulo, pero este también es de 90 menos x. Este es de 2x, entonces, para completar los 180 grados, y entonces el inscrito va a ser exactamente la mitad, es decir, x. Y entonces ya tienes la igualdad, puedes borrar al centro, y pues se sigue cumpliendo la igualdad de ángulos, ¿no? A esto se le llama ángulos semi-inscritos, porque no están exactamente sobre la circunferencia, ¿no? O sea, estar sobre la circunferencia, pues sería un ángulo de este tipo. O sea, este ángulo sí está en la circunferencia.
pero este ángulo pues solo está como semi en la circunferencia, entonces por eso se le llama ángulos semi-inscritos. Bueno, lo voy a anotar aquí arriba. Semi-inscritos. Ups. Entonces, pues esos serían nuestros maravillosos cuadriláteros. Y ahora vamos a... O sea, eso te permite hacer muchísimas cuentas, ¿no? Porque, por ejemplo, si tienes, digamos, lo siguiente. Un triángulo isósceles de ángulo que quieren. 30 grados. Más o menos de isósceles. 30 grados. Y luego... no sé. Construyen un triángulo equilátero aquí. O sea que este sea un triángulo equilátero, es decir, este lado sea igual a este, sea igual a este. Luego se toman... no, esto no va a funcionar. Bueno, a ver, déjenme pensar un poquito. Ah, mm, mm, ok, ajá. Y luego se extienden esta línea y agarran un punto aquí que forme un ángulo de 15 grados con esto. No, ya sé. O bueno, que no forme 15 grados, sino que se toman la perpendicular a esta línea que pase por el lado. O sea, la línea perpendicular a esta, o sea, esta otra de aquí, línea perpendicular a esta, que pase por este vértice y tal que intersecta al punto, a ver, le voy a poner nombres a todos los puntos. Digamos que este es A, B, C, luego se construye en el triángulo equilátero BCD y finalmente el punto tal que ABX es un ángulo de 90 grados, es decir, la línea es de 90 grados. Y les preguntan cuánto mide el ángulo BXD. Ajá. O sea, cuánto mide el ángulo BXD. Ahora, pues nunca se les puede olvidar las cosas que ya aprendieron acerca de anguleo, de cómo sacar diferentes ángulos, cómo que la suma de los ángulos sea suma de 180, que en los isósceles tienen ángulos iguales. Entonces vamos a intentar hacerlo todo sin usar cuadriláteros cíclicos, es decir, sin usar como lo que acabamos de aprender y vamos a ver cómo nos va, ¿no? Tal vez sí podemos resolver el problema. Primero intenten las cosas sencillas antes de intentar las cosas más difíciles. Entonces, por ejemplo, en el triángulo equilátero, pues ya sabemos que todos sus ángulos van a ser 60 grados, ¿no? Entonces, pues vamos a anotar eso. Este ángulo es de 60. Este ángulo es de 60. Y este ángulo es de 60, aunque no lo voy a anotar porque pues está como partido a la mitad, ¿no? Entonces vamos a ver qué otros ángulos podemos pasar. Luego, en el triángulo ABC, pues tenemos que tiene un ángulo de 30 grados y los otros ángulos van a ser iguales.
Es decir, este va a ser X y este va a ser X. Y pues también podemos sacar los ángulos de ahí, ¿no? Porque van a tener 2x más 30 es igual a 180 grados, que son los grados de ABC. Ajá. Hago la suma de estos tres y me da una ecuación en X y entonces sé que puedo sacar el valor. Eso me va a dar entonces, por ejemplo, 2x igual a 150 grados. Y entonces X es igual a 75 grados. ¿Va? Entonces pues voy a borrar las X's que tenía aquí. Y voy a sustituirlas mejor por... Ay, ups. Y las voy a sustituir mejor pues por el valor real, que es de 75 grados. Ajá. Entonces pues fíjense que ya saqué un buen de información de la figura sin ni siquiera intentar resolver el problema realmente, ¿no? Entonces pues eso, pueden tener esas dos mentalidades. Una mentalidad es pues, ya estoy cerca de la respuesta o más o menos sé por dónde va la respuesta y voy a intentar atacar el problema desde ahí y intentar como sacar la información que necesito para llegar a mi caminito. O si no saben muy bien qué hacer, pues nada más saquen más información del problema, vean si pueden sacar tal ángulo, este ángulo está determinado o es un ángulo que está como libre en el problema, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, vean que sí pueden sacar cosas aunque no sepan exactamente qué es lo que necesitan ni cuál es su como objetivo final, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué otra cosa tenemos? Ah, pues tenemos que el ángulo ABX, o sea, este que está como por aquí, es de 90 grados, ¿no? O sea, este es recto. Es lo que nos dice el problema, o bueno, lo que yo les dije. Y entonces, para que se completen los 90 grados de a partir de los 75, pues me hacen falta nada más 15 grados, ¿no? Y finalmente, pues este ángulo que tenía aquí, para que sumen los 60 grados que teníamos antes, pues necesitamos 45 grados. Ajá. ¿Qué otra cosa podemos sacar? Pues en el triángulo grande ABX tenemos ya dos de sus tres ángulos. Es decir, este que es de 90 grados. Y entonces solo nos falta uno de estos, ¿no? Que es, eh, pues ese que está ahí. Que es de, como tenemos ya uno de 90, uno de 30 grados. Ah, pues para sumar los 180 grados me hacen falta solamente 60 grados. Ya se nos están casi acabando todos los ángulos que podríamos sacar, ¿no? Por ejemplo, este otro ángulo que tenemos aquí, también lo podemos sacar, porque el ángulo 75 más el de 60 más ese último verde que estoy viendo ahí, pues van a sumar 180 grados porque suman una línea recta. Y entonces sabemos que este va a ser también de 45 grados. Y pues ahí, Profe, ¿qué pasó? el ángulo AXB no sería de 75. AXB. No, porque estoy tomando, o sea, fíjate que en el AXB quieres que 30 más 75 más 15 más 75 te querría dar 180. O sea, si fuera de 75, entonces tendrías 30 más 75 más 75 más 15. Creo que lo que te faltó fue el 15. Sí, perdón, no me Pero di cuenta. está bien. Entonces, igual pues chequen de nuevo sus ángulos. Si algo fuera a suceder así. Y ya tienen lo de 60, ¿no? Pero pues fíjense que ahorita ya estamos como medio fritos. Porque el ángulo que queremos sacar es este de aquí, el rojo, que estoy marcando ahorita, miren. Y pues los triángulos que posiblemente nos darían información serían o este triángulo, tal vez, o este otro triángulo que está acá. Ajá. Pero para esos dos, también necesitaríamos este otro ángulo, que tampoco tenemos. Y no parece haber manera de sacarlo tampoco. Este ángulo sí lo podemos sacar, que me parece que es 105 grados.
Y eso nos da que pues es el mismo ángulo que el que está aquí abajo. Y entonces pues ya, o sea, como que sí podemos sacar información, pero no la información que necesitamos. A mí me están llamando por teléfono. Bueno, ni modo, no es alguien que conozca. No es la información que necesitamos. O sea, sí es información, pero no es toda la que necesitamos. Y pues aquí es en donde entra entonces lo que acabamos de aprender, que son cuadriláteros cíclicos, que va a ser lo siguiente. Ay, ups, borré demasiado. Fíjense en el cuadrilátero BCDX, es decir, este que está aquí. Sabemos que este ángulo, el de 60, es igual a este ángulo, el de 60. Igual manera sabemos que este de 45 es igual a este de 45. Y por lo que acabamos de ver, es decir, los inscritos, eso quiere decir que el triángulo, perdón, el cuadrilátero BCDX va a ser cíclico. Es decir, tiene un círculo que pasa por sus 4 vértices. Creo que va a estar un poco choco el círculo, pero pues espero que se entienda. Ajá, perdón, está en realidad demasiado choco. Voy a tener que aplastar el círculo para que se vea todo. Pero bueno, ni modo. Así. Claramente no es un círculo, pero se imaginan que si lo de hecho lo hubiera dibujado bien. Creo que lo que pasó es que mi triángulo equilátero está un poco chato. Tenemos que el cuadrilátero cíclico forma por los ángulos inscritos, es decir, por los de 60 que son iguales o el de 45 que son iguales, tenemos que estar todo sobre un círculo, ¿no? Y entonces ya convertimos la información de que tienes dos ángulos iguales a que tiene un círculo. Ahora lo que queremos es convertir la información de que tiene un círculo ese cuadrilátero a información acerca de los ángulos, porque finalmente ese es nuestro propósito, ¿no? Sacar el ángulo final. Y ahora nos podemos dar cuenta que el ángulo que tenemos aquí, que es el que queremos, pues por el círculo, va a ser igual a este otro. Ajá, porque tienes estos mismos dos vértices B, B y D con X, igual al ángulo que forman B y D con C. Y entonces ya queda súper fácil, porque nada más sabemos que son exactamente iguales, es decir, este también es de 60 grados. ¡Tarán! Seamos felices. Entonces, pues los ángulos en los cuadriláteros cíclicos son útiles para sacar ángulos que de otra manera fallecerían. Es decir, como que no hay ninguna otra manera de recuperarlos más que fijándote que hay algún cíclico escondido en la figura. ¿Ok? Entonces, pues como que eso es todo por ahora acerca de los ángulos de los círculos. Tomen en cuenta los semiscritos. Si no saben qué hacer acerca de un círculo, dibujen su centro y fíjense en los isósceles que forma, porque pues eso siempre es información valiosa, ¿no? A veces están solo los círculos en el problema, y sin embargo lo que está como secretamente, pues de hecho actuando y haciendo cosas, pues es el centro del círculo, ¿no? Y eso es lo que te va a dar la mayor información. Yo Entonces, tengo una duda, ajá, perdón. ¿qué pasó? ¿Cómo sabe que en el cuadrilátero se forma un círculo? Porque tienen los dos ángulos iguales. O sea, no, antes de trazar como los ángulos iguales que queremos. Y si te fijas en los ángulos iguales de 60 grados, entonces tiene un círculo. Bueno, eso de hecho no lo expliqué. Eso lo di por sentado, pero si quieren igual lo puedo hacer. Lo que haces para probar que si tienen ángulos iguales, entonces tienes el círculo, pues imagínate que no. O sea, imagínate que como que, bueno, es que este de hecho es un cíclico, entonces como que no hay mucho que puedo hacer. Pero, o sea, eso de hecho es bueno explicar. O sea, imagínate, porque sabemos que si tienes el círculo, pues tienes los ángulos iguales, ¿no? Pero cuando tienes los ángulos iguales, pues ¿cómo sabes que tienes el círculo? Entonces, imaginemos que sí tenemos los ángulos iguales. Bueno, a ver, voy a hacer más bonito. Y no tuvieras el círculo. O sea, imagínate, o sea, obviamente como que no lo voy a poder
o sea, no existe tal figura, ¿no? Pero pues lo voy a dibujar de todas maneras. Un poco más grande esto. Imagínate, por ejemplo, que tuviéramos que este ángulo es igual a este ángulo y sin embargo, pues no tienen el círculo, la cosa está, ¿no? Entonces, pues, supongamos que está fuera el vértice, el otro vértice, o sea, fuera del círculo. Vamos a llamarles A, B, C y D. Y bueno, el caso en donde está adentro, o sea, donde estuviera dentro del círculo es lo mismo, pero pues solo voy a explicar para que no nos tardemos tanto. Y pues fíjate en lo siguiente, pues vamos a tener que este ángulo de aquí, o sea, el formado con la intersección, vamos a decir que es X. Ah, no, perdón, yo lo estoy usando para el ángulo. E. Pues sabemos que también va a formar el mismo ángulo X, ¿no? Por los inscritos. Y entonces vamos a tener que este ángulo de acá es 180 menos X, porque forma un ángulo de 180 grados, este ángulo completo. Ajá. Y entonces ahora fíjate en este ángulo. Como ya se sumaron los 180 grados en los otros dos vértices, pues este ángulo tiene que ser de 0 grados, ¿no? Y entonces resulta que la situación es imposible, ¿no? Porque el ángulo de 0 grados lo que significa es que estas dos líneas son la misma. O sea, D en realidad está sobre esta línea. Y si hacemos lo mismo para, digamos que de este lado, tendríamos que este también es de 0 grados. Es decir, como que no funciona, simplemente, ¿no? Porque tienes un triángulo con un ángulo de 0 grados, lo cual pues es imposible. ¿Te satisfizo entonces mi explicación? ¿O era como otra cosa la duda que tenía? No entendí muy bien, o sea, el por qué representa un círculo, porque sabemos que puede haber un círculo con esas figuras inscritas del problema anterior. ¿Este? Sí, Pues sucede que ya, de todos los ángulos que saqué, o sea, ahorita aquí yo no he concluido nada acerca de los ángulos que no sabemos, ¿no? O sea, nada más he concluido cosas acerca de los ángulos que de hecho tenemos. Entonces, fingiendo que no estuviera el círculo, o sea, vamos a mandar el círculo un poco más lejos. Ahí, eso no es lo que quería hacer. Fíjate en los siguientes dos ángulos. En este y en este. Ajá. Tienes que BDC es igual a BXC. ¿Sí? Porque los dos son iguales a 60 grados. Y eso ya nos va a decir que como tienes dos ángulos iguales, como en esta situación, o bueno, más bien como en esta, entonces va a tener un círculo, ese cuadrilátero. Ajá. Entonces colocamos el círculo y luego ya podemos concluir lo otro, lo cual es como un paso más sencillo. ¿Sí o no realmente? sí, gracias. Ok. Bueno, esperemos que sí. Ajá, entonces ya que sabes que tiene el círculo, pues puedes concluir cosas más fáciles acerca de los ángulos y de los otros dos ángulos, porque ya puedes pasarlos porque ya sabes que tiene un círculo. ¡Tarán! Seamos felices. Entonces, pues los cíclicos te dan, digamos que es una herramienta que te permite pasar ángulos que de otra manera no podrías sacar. Y pues, ahí tienen la lista de problemas. No hagan el problema 1. O sea, el problema 1 no, tiene algo mal, porque según yo no es cierto. Algo ha de haber estado escrito mal, pero pues, Disculpe, ¿cómo dijo que se llaman? cuadriláteros cíclicos, ¿eso es? ¿Cíclicos? Ajá, Ok, eh, gracias. creo que lo puse en el primero. Ajá, así. Ok, entonces pues ahí tienen la lista de problemas. Si alguien tiene alguna otra duda, o sea, si le surge alguna duda como de, pues pensé que había entendido bien esto, pero no entendí bien esto, resulta,
pues no duden en preguntarme. Y pues, ajá, aquí voy a estar. Ya voy a dejar de compartir pantalla. Y ¿Dónde está la lista de problemas? Perdón. mandé el link al chat. No sé si lo voy a volver a mandarlo. Y pues supongo que todos lo pueden abrir, pero no estoy completamente seguro. Entonces, si alguien no lo puede abrir, por favor dígame, o se está poniendo problemas con el archivo, o no, qué sé yo. Puede haber muchas dificultades técnicas. Pues dígame y vemos cómo lo resolvemos, ¿no? Si no, pues son ahorita como las 5 y yo creo que veremos soluciones como 20 minutos antes de las 6 para que nos dé tiempo de ver algunos, pero igual pues la explicación esta vez me tardé más, entonces pues háganlos con calma y pues suerte. Y pues ajá, aquí estaré. Bueno, ya proyectaron la lista igual, si no la pueden visualizar. Gracias.
buena idea que ahorita viéramos soluciones de, no sé, tal vez el 2, 3 y 4, que me parece que son los que han estado intentando más en estos momentos. ¿Alguien quiere pasar a presentar alguno de ellos? A ver, voy a volver a proyectar maravillosamente. Bueno, aquí está lo de antes, pero ahorita creo que vamos a ver problemas 2 y 3 y a ver si nos da tiempo de ver el 4. Si no nos da tiempo, pues está bien. Pero, y si alguien quiere pasar a ellos, pues se puede anotar ahorita. O, pues como quiera. Bueno, no parece haber mucha participación, entonces supongo que nada más pasaré a resolverlos yo. Pero bueno, si en algún momento tienen alguna duda o si tienen alguna otra solución o si no entendieron algo, qué sé yo, cualquier cosa que se les ocurra, pues pregúntenme, pasen, interrumpan, etcétera, etcétera. Es mejor que queden claras las cosas. Entonces pues empezaremos con el 2 porque les digo que el 1 está mal o bueno, no estoy exactamente seguro qué es lo que sucedió extraño. Entonces, el problema número 2 describe primero una circunferencia que tiene dos líneas tangentes paralelas. Entonces eso significa que va a haber dos líneas paralelas, aquí hay una, acá hay otra, que van a ser tangentes a la circunferencia. Y pues lo primero que tenían que notar para hacer el dibujo era que pues una de estas líneas tangentes iba a estar como en la parte de arriba. O sea, si las dibujé así, paralelas como digamos que a la parte de abajo de mi hoja, pues una tenía que quedar arriba y otra tenía que quedar abajo del círculo, ¿no? Para realizar el dibujo. Creo que no tengo prendido mi cámara. Ups. Bueno, aquí está. Una está arriba del círculo y la otra está en la parte de abajo del círculo, ¿no? Y la tercera línea tangente, pues no dice muy bien dónde está, nada más que pues ahí está, ¿no? Y lo que dice, bueno, dice que la primera línea tangente es tangente en el punto M. Y que la segunda línea tangente es tangente en el punto N. Que la tercera línea tangente va a cortar a una de ellas en K y a la otra en que finalmente el centro de la circunferencia es un punto que se llama O. Y lo que quieren probar va a ser que, digamos que este ángulo verde, KOL, es un ángulo de 90 grados. Ajá. Entonces, pues así está el dibujo de nuestro problema. Y eso es lo que queremos probar. Les pueden haber quedado al revés los puntos K y L, pero pues no importa, ¿no? Porque es el mismo ángulo. Ok. Luego, pues para resolver el problema, primero pues vamos a ponerle a este punto P, digamos, que es el punto donde es tangente pues esta última razón. Y lo que vamos a querer hacer es ver que primero estos dos, bueno, podríamos hacer inscritos.
semi-inscritos, ¿no? Pero esos serían como... bueno, no vamos a hacer eso. Vamos a utilizar nada más pues el hecho de que estos ángulos van a ser de 90. O sea, OM es perpendicular, perdón, a la línea tangente. Y esto también es perpendicular a la línea tangente. Y lo que vamos a hacer es probar que los triángulos KPO y KMO son congruentes. Es decir, estos que están aquí. Que pues lo podemos como más o menos ver, ¿no? O sea, se ven muy parecidos entre sí. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Pues, para empezar, los radios son el mismo, ¿no? O sea, OM es igual a OP. Y... El ángulo, ¿qué pasó? el ángulo es de 90. Ajá, el ángulo es de 90. Y tenemos OK es igual a OK. Ajá. Pero como que esto no es suficiente, ¿no? Porque nos da como lado, lado, ángulo. Y lo que necesitamos es o ángulo, o lado, ángulo, lado, ángulo, lado, ángulo, o lado, lado, lado. Entonces, pero lo que podemos hacer es Pitágoras. Y entonces tenemos que KM al cuadrado, pues es la hipotenusa menos el cateto. Pero pues sabemos que esto es OK al cuadrado menos OP al cuadrado, lo cual es igual a KP al cuadrado. Entonces pues tenemos que las dos tangentes son iguales. Que de hecho pues ese sí es un hecho conocido. O sea, podrían decir como de, pues nada más KP y KM son tangentes, entonces los dos lados son iguales y pues cualquiera se los valdría como cierto, ¿no? Nada más quería como comprobarlo ahorita y la prueba es como por Pitágoras. Entonces si tenemos que los tres lados de este triángulo, del triángulo KPO, son iguales a los tres lados del triángulo KMO, pues entonces van a ser triángulos congruentes y no solo vamos a tener que sus lados son iguales, sino que también sus ángulos son iguales, ¿no? Entonces, por ejemplo, este ángulo verde es igual a este otro ángulo verde. Bueno, vamos a ponerle X. X, X, y pues este va a ser 90 menos X, ¿no? Y exactamente lo mismo podemos hacer del otro lado, ¿no? Entonces, si vuelvo a escribir como pues toda la prueba y lo que quieras, vamos a tener que estos dos ángulos son Y. Ay, perdón, voy a ponerlo azul. Y, Y, 90, 90 y 90 menos Y, ¿no? Ups. Pero ahora fijémonos en la suma de estos dos ángulos. Este y este. Pues como tenemos que son paralelas, vamos a tener que este ángulo rojo es igual a este ángulo rojo. Ajá. Pero entonces, este ángulo nube rojo sumado con el ángulo rojo de abajo, pues es igual al ángulo nube rojo más el rojo de arriba, es decir que suman 180, ¿no? Esto porque son líneas paralelas. Ajá, o sea, KM es paralela a LN. Entonces vamos a tener que esos dos ángulos van a sumar 180 grados porque es como si formaran una sola línea, ¿no? Y entonces haciendo pues las cuentitas tenemos
Lo de arriba es 180 menos 2x más 180 menos 2y igual a 180 grados, ¿no? Que es lo que acabamos de decir. Y esto, si pasan las 2x y 2y del otro lado y 180 de un lado, les queda 180 igual a 2x más 2y. Eso es 90 igual a x más y, que es justo lo que queríamos. Ajá, porque entonces tienen que este ángulo es x más y, que es 90 grados. Y pues ya queda comprobado, digamos. Tal vez había maneras un poco más fáciles de hacer esto. Tal vez me complique un poco la vida. Por ejemplo, como que desde el principio podrían notar que la línea OM es perpendicular a KM, pero pues también va a ser perpendicular a LN porque son paralelas. Entonces, pues en realidad M, O y N están sobre una misma línea, que es la línea perpendicular a las otras dos, ¿no? Y tal vez eso les dé como algunas cosas más útiles, pero pues igual es un buen ejercicio, pues recordar congruencia, etcétera, etcétera, para pasar ángulos, ¿no? Si nadie tiene ninguna duda, pues pasaré al siguiente problema. ¿O alguien lo hizo de alguna diferente manera? Bueno, pues creo que no. Entonces, pues voy a pasar al siguiente problema, que es el problema 3. Sea AD el diámetro de una circunferencia. Entonces vamos a tener una circunferencia. El diámetro AD. Bueno, una cosa súper importante que creo que yo no dije en algún momento, es que si tienes un diámetro, es decir, a ver, este diámetro AD, bueno, ahorita lo vemos. Y vamos a poner dos puntos, B y C, vamos a decir uno aquí y uno acá. El diámetro significa que esta línea pasa por el centro. Digamos que ese es el centro, O. ¿No? Y un diámetro después es una línea que parte el círculo a la mitad, o sea que pasa por su centro. Y pues una cosa muy importante de un diámetro en un círculo es que cualquier ángulo que haga con esto, o sea, este ángulo, va a ser de 90 grados. ¿Y cómo sabemos eso? Pues vamos a hacerlo con B, ¿no? Que es uno de los puntos que sí tenemos. A ver, perdón, voy a acabar de dibujar el dibujo. Sea el diámetro AD el diámetro de una circunferencia, sean B y C esos puntos sobre la circunferencia, y sea H el pie de la perpendicular en B que pasa por A. Bueno, ahí creo que se comió el dibujo. Pero vamos a tener una línea perpendicular que pasa por A y el pie de la perpendicular, que es este punto, H. Ahí, lo empecé a poner en verde. H. Luego muestra que HAB igual a DAC. O sea, HAB, este ángulo, BAC. ¿Qué? BAC. Eso está un poco extraño, ¿no? No, DAC. O sea, este es igual a este. Ok. Ok. Y pues la cosa importante que les mencionaba es entonces que vamos a tener la siguiente relación por ángulos inscritos centrales, ¿no? ABD, el ángulo ABD, bueno, más bien, el ángulo central formado por A y D va a ser AOB, perdón, AOD, va a ser igual a 2 veces ABD. Estamos de acuerdo, ¿no? Que eso es pues la propiedad que ya vimos al principio, que era que los ángulos centrales son exactamente el doble que los ángulos inscritos. Pero ya sabemos que AOD, pues como es una sola línea por la definición de diámetro,
pues esto es 180 grados, ¿no? Entonces dividimos entre 2 los dos lados de la ecuación y me queda que ABD igual a 90 grados. Ajá. Entonces este ángulo va a ser de 90 grados. Y este otro ángulo también va a ser de 90 grados, ¿no? El mismo formado por C, digamos. Sí, si observan los ángulos de 90 grados, son como este y este. Este y este. Entonces, pues eso es algo muy importante de diámetros. Cada vez que vean diámetros y una circunferencia, pues piensen, pues se van a formar muchos ángulos de 90 y lo único que necesito para, pues, es usar ángulos inscritos con ángulos centrales. Entonces, pues tenemos esos dos ángulos de 90 grados. Los voy a poner de rojo. Profe, el ángulo central siempre será 180 grados. Pues en este caso sí, ¿no? Porque tienes un diámetro, que es una línea que pasa por el centro. Pero, por ejemplo, pues si fuera esta línea, pues esta línea sí no va a formar un ángulo de 90, ¿no? Sí, entonces puede variar la cantidad de grados del ángulo central. Ajá, en este caso en específico, pues es de 180 grados. Ok. Entonces, pues ahora con el problema. Entonces, queremos probar que este ángulo es igual a este otro ángulo. Entonces, pues vamos a intentar primero pasar este ángulo. Ajá. Entonces, digamos que este ángulo pues va a ser X. Y vamos a tener entonces que este otro ángulo, como sabemos que este es de 90 grados, ajá, entonces este va a ser 90 menos X. O sea, vamos a intentar sacar un buen de ángulos en la vida, en general. Sí, esa va a ser nuestra estrategia para ver cuándo por fin llegamos a que el otro ángulo es igual a X. Ajá. Entonces, por ejemplo, pues sabemos que este es X, entonces por los cíclicos este va a ser X también. Ahora eso en realidad no parece ayudar tanto, entonces pues vamos a dejar eso por la paz ahora. Y más bien lo que sabemos entonces es que este ángulo va a ser igual a todos estos ángulos, pa, 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 y en particular va a ser igual al ángulo que tenemos ahí, que es el B, o sea que este es de 90 menos X. Ajá. Y pues de hecho eso nos da que este es de 90 grados, como habíamos supuesto anteriormente. Entonces pues tomen eso en cuenta, que como que pasar muchos ángulos a veces pues te da la misma información que ya tenías, ¿no? Pero pues igual. Pero ahora sí ya tenemos lo que queremos, ¿no? Porque como este ángulo es de 90 grados, por definición del problema, entonces para completar los 180 grados en el triángulo ABH, este ángulo de aquí pues tiene que ser exactamente X, ¿no? Para que así entonces el triángulo ABH sume 180 grados, porque tenemos 90 menos X más X igual a 90, más 90 grados igual a 180 grados, y ya tenemos lo que queríamos, que era probar que el ángulo BAH era igual al ángulo DAC. Y pues al principio ni siquiera teníamos tanto en mente a probarlo, pero sin embargo, pues tampoco era demasiado complicado hacerlo y pues ahí lo tenemos, ¿no? Bueno, no demasiado complicado, no me gusta la palabra complicado. Usemos la palabra no era ¿qué palabra usar? O sea, no era absurdo encontrarlo, ¿no? La cuestión era marcar bien tus ángulos y irlos moviendo poco a poco. No tenía que ser como, este paso mágico ya resultó que el problema se resolvió solito. No, pues es cuestión de ir enlistando como cuando están enlistando los casos en combinatoria, y es cuestión como de no perderse entre todos los casos que pueden haber. Pues de la misma manera es no perderse entre todos los ángulos que puedes tener y nada más fijarte, por ejemplo, en uno y ver cuánta información puedes sacar de los demás ángulos solo a partir de ese ángulo. Y pues eso sería todo. Ya se nos acabó el tiempo ahorita. Entonces,
Mm, voy a guardar esta pantalla. ¿Cómo guardo esto? Ah, ya. Y pues ya tienen ahí el link del video, ¿no? Por si quieren volver a repasar algo o quieren entender algo. Si no les quedaron dudas ahorita, pues ya me despido por ahora. Espero que les hayan disfrutado el entrenamiento, hayan aprendido algo. Y pues que les vaya bien. Ah, lástima la vez pasada que se me cortó, bueno, se me fue la luz y ya no pude concluir nada. Pero pues bueno, aquí estoy de nuevo y los veré entonces la siguiente semana. Suerte con su siguiente clase. Muchas Gracias, maestro. gracias, profesor Sandro. Ya nos estaremos viendo entonces siguiente semana, chicos, porque me comentó el profesor de la siguiente sesión que no va a poder darle ahorita. Hay un terrible, bueno, la señal está terrible en Veracruz, que es de donde es, y que nos veríamos el día de mañana, de 6 a 8, por favor. Por si aún así, todas las clases se quedan grabadas en el YouTube, ya les pasé la playlist aquí. Y que tengan una muy buena tarde. Y nos vemos más.